La construcción de las represas, sobre todo la construcción de la represa Cóndor Clit, que es la más cercana al Calafate, la obra en sí, ¿puede generar movimientos sísmicos? A ver, en general los sismos se producen por una condición natural, se producen porque hay fallas geológicas, que en general son las que se mueven o se activan para producir sismos, como ha pasado el del otro día, el del 13 de octubre. La relación a 10 kilómetros de profundidad es porque existen fallas geológicas naturales, que son las que levantan cordones montañosos, la cordillera, ¿verdad? Que esa es la explicación que tenemos para los sismos tectónicos. El gráfico que aparecía en rojo y blanco en el mapa es un indicio de demostrar cuáles pueden ser las fallas que se asocian en los estudios científicos que hacen los geólogos, ¿no? Y geofísicos. Ahora, la construcción, o sea, cualquier obra de infraestructura que hace el ser humano puede llegar a provocar, a incrementar o acelerar. A veces hay un cambio le llaman a veces una sismicidad inducida, que se produce cuando se llena, por ejemplo, una presa, y observar ese pequeño cambio, ir documentándolo y monitoreándolo. El consejo es tener cómo monitorear antes, durante y después. La mayoría de las presas en el país que hacen están monitoreando después, porque no ha habido una capacidad de que se previera antes en muchas. Lo que nosotros aconsejamos es que pueda haber un monitoreo efectivo en el antes, durante y después, para saber si hay un aumento o no de esta pequeña sismicidad que a veces uno le llamo pequeña porque está por los umbrales bajos en cuanto a la magnitud. La magnitud de Richter que hablábamos recién, de 3,5 por debajo. Ver esos incrementos, si se está aumentando o no, son a veces útiles para saber cuáles son, digamos, las zonas, la relación con las otras zonas de fallas en el lugar que puedan tener cierta actividad. Las represas que usted me mencionaba, lo que nosotros hemos visto en los estudios de amenaza es que tienen previsto sismos mucho mayores. O se están previendo con sismos, como le comentaba recién, mucho mayores, como pasa en las grandes obras de infraestructura. El consejo es decir, hay que medir la sismicidad hasta la pequeña para saber si hay incrementos o no y poder monitorearlo y hacer estudios en el seguimiento, en el monitoreo y en la instrumentación que sí o sí tienen las presas hoy en día en todo el mundo, que ya es un instrumental propio de la presa, ¿no? Pero el Estado sí, digamos, ayuda a vigilar la sismicidad propia de cada provincia natural y además estar mirando la sismicidad pequeña también, porque hoy día estos instrumentos son capaces de ver esa actividad también. ¿Y cómo se hace ese monitoreo o cómo se debería hacer en el caso de esta presa? Bueno, los monitoreos que tienen las presas lo hacen con acelerógrafos, con instrumental en distintos puntos de la presa, y hay varios ejemplos en cómo se aconseja. Mientras mayor cantidad de instrumento, mejor. Argentina tiene ejemplos de algunas que lo hacen en forma privada, de otros que los contratan digamos, de otros lugares, e incluso el apoyo que da a veces el INPRES es para hacer una evaluación de amenaza en base a toda la sismicidad histórica que conoce. Por ejemplo, tiene convenio con ORCEP, porque dependemos del mismo Ministerio de Obras Públicas. Ahora, en los casos donde no tenemos una distribución de sismógrafos localmente, el primer consejo a la provincia, que lo hemos hecho con el convenio, fue decir la instrumentación de la provincia, ayudar a incrementar ese monitoreo para conocer la sismicidad local. Y luego el consejo de monitorear en el antes, en el durante y en el después, cualquiera de las obras, las grandes obras de infraestructura. Lo mismo aconsejamos en las zonas mineras, por ejemplo, porque también tienen a veces sus diques de cola, ¿verdad? O sus distintos diseños. Y la mayoría en Argentina son zonas montañosas, porque aprovechamos justamente estas propiedades de la cordillera que ofrece, ¿verdad? Nos pasa con muchas presas que están en estos sectores y que requieren de este monitoreo y del reconocimiento, de saber que hay un riesgo sísmico, igual que el hídrico o igual que el hidroambiental. Hoy día hay mucho detalle y cuidado en medirlo, en observarlo, en sistematizarlo para avanzar en el desarrollo, ¿verdad?, de cualquiera de estas obras. Y eso lo quiero dejar muy en claro, porque no se paralizan los desarrollos, se llevan de la mano atendiendo a lo que el ambiente de cada lugar
va mostrando, se trate de minería, se trate de generaciones hidroeléctricas, se trate de lo turístico, ¿verdad? Hay muchos parques turísticos que están en zonas de glaciares, por ejemplo, se hacen paseos, pero si uno tiene, digamos, el monitoreo y tiene la posibilidad de advertir y sabe cómo manejarse y tiene una resiliencia, una capacidad de volver a la actividad normal inmediatamente cuando pasó, en este caso, un sismo, por ejemplo.